Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir un texto que está en el Salmo 132, 16, donde dice, Salmo 132, 16, Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Recuerda que cuando la Escritura habla acerca de este vestido y de esta salvación, Romanos en el capítulo 13 nos menciona acerca de vestidos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es el gozo de nuestro corazón, Él es el motivo de nuestra existencia y vivimos para honrarle, para bendecirle y para manifestar su gloria sobre esta tierra en la que el Señor nos ha puesto. Quiero recordarles que en la enseñanza pasada estuvimos hablando de la importancia de no oír al diablo. Ya habíamos hablado de lo que nosotros no podemos oír, mencionamos varias cosas, pero hace 8 días estuvimos hablando acerca de no podemos oír ese mundo de las tinieblas. El Señor de ese mundo de las tinieblas fue el mundo del cual nos rescató y el Señor declara, nos dio potestad sobre esos lugares. El Señor nos sacó de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y potestad quiere decir gobierno, dominio, autoridad y poder. El mundo de las tinieblas ejerce esto, ejerce un dominio, un poder, una potestad sobre el ignorante, sobre aquel que no conoce las cosas del Señor, que no ha tenido un encuentro real, verdadero con Dios. Por eso, cuando Jesús habla acerca de su verdad, dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Pero esa verdad aplica sobre aquel que ahonda, que busca su presencia, que pregunta delante del Señor, porque al ignorante, el ignorante siempre va a estar en una prisión de maldad, en una potestad de las tinieblas. El enemigo va a ejercer mucho poder sobre su vida. Un ejemplo de esto es lo que nosotros vemos en Éxodo, cuando el Señor visita a su pueblo allá en Egipto. Israel estaba bajo una potestad, estaba bajo un gobierno, bajo una autoridad de Egipto. Y aún el mismo Moisés, cuando el Señor lo va, antes de que el Señor lo llamara, Moisés estaba bajo la potestad de Faraón. Allí en el capítulo 2 declara del versículo 8 al 10, y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aunque Moisés era hebreo y esta primera etapa de su vida la vivió con su madre, muy importante que hubiera estado compartiendo con su propia familia, porque allí recibió enseñanza, recibió instrucción. Pero luego él crece en la casa de Faraón y Moisés estaba bajo esa potestad. La potestad de Faraón fue el Señor cuando lo saca de allí, cuando Moisés va al desierto huyendo de Faraón. Y el Señor hace una cosa extraordinaria con él en el desierto, 40 años en el desierto, para que el Señor se pudiera aparecer. Pero porque el Señor lo sacó de Egipto. El Señor tenía que sacarlo de ahí, tenía que apartar a Moisés de la autoridad que tenía Faraón sobre su vida, tenía que ser librado del mandato de Faraón y tenía que ser librado de una ideología egipcia. Por eso Dios lo saca mejor al desierto, Él está muchos años por fuera, como depurando todo ese conocimiento y todas esas cosas que habían sido sembradas en su corazón allí en la tierra de Egipto. Cuando el Señor lo visita, empieza a traer lo nuevo sobre su vida. Tanto que Moisés no se reconocía apto para ir a libertar a su pueblo. Un hombre que en el pasado había recibido tanta enseñanza, un hombre que había sido educado en toda la cultura egipcia. Sin embargo, cuando el Señor lo visita, él se declara incapaz, tanto que Dios lo tuvo que convencer. O sea que ese periodo de depurar el corazón de Moisés, de
hacerle sentir que él ya no estaba bajo el señorío de Faraón, que era un hombre libre, un hombre que había sido sacado de un sistema ahora para pertenecerle al Señor. Y allí en Éxodo del capítulo 3 al capítulo 5, cuando menciona la liberación del pueblo de Israel, también menciona que Israel fue librado de la potestad de Faraón y de ese paganismo. Ellos allá practicaban toda la ideología, toda la idolatría que había en Egipto, perdón, era la misma idolatría que tenía el pueblo de Israel. Y ellos fueron librados de ese paganismo y de la esclavitud de Egipto. ¿Qué se vive allá en Egipto? ¿Qué se vive bajo ese sistema opresor de Faraón, un sistema opresor del diablo, del enemigo? En Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Allí hay opresión, hay esclavitud, no hay reposo, no hay reposo en Egipto. Las personas no pueden estar tranquilas, no hay reposo en su corazón, hay una gran opresión, como lo declara el versículo 12, declarando, pero cuanto más los oprimían, o sea, Egipto se enseñoreó sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, para oprimirlo con severidad, para crear un sistema de esclavitud donde no hay absolutamente nada de reposo para ellos, y también hay un sistema de muerte. En el versículo 22 declara, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Qué hay en Egipto? ¿Qué hay bajo este sistema opresor? Hay esclavitud, hay una gran opresión y hay muerte. Cuando el Señor lo saca de Egipto, el primer paso que lo lleva a hacer después de todas estas plagas que el Señor trajo allá, es cruzar por el Mar Rojo. Y ahí en el Mar Rojo se define totalmente la libertad de los israelitas y la destrucción de lo que quedaba de ese poderío egipcio. Recordemos que el Señor ya había quebrado ese sistema a través de las plagas que había traído, a través de todos esos desastres que habían sucedido sobre la tierra de Egipto. Ya ellos estaban muy devastados económicamente, moralmente, acaba de morir sus primogénitos. En todo sentido ellos estaban tan llenos de temor que cuando Faraón da la orden de que ellos salgan de Egipto, dice que los egipcios los apremiaban, los echaban, diciendo váyanse porque todos vamos a morir acá. Ya ellos venían muy quebrados y en el Mar Rojo es donde ya se define totalmente la libertad para ellos, la libertad de ese sistema egipcio, y el Señor destruye el ejército de Faraón. Y ese Mar Rojo es una simbología para nosotros de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y vamos a mirar Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Declara del versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira lo que el Señor hizo allí por nosotros. Destruyó toda esa potestad, quitó esa potestad que había de las tinieblas sobre sus hijos, sobre un pueblo, para que el pueblo pudiera andar, caminar en libertad. Declara allí que anuló esa acta de decretos que nos era contraria, esa acusación que había sobre nosotros, por cuanto la ley agravó el problema para los seres humanos. Cuando Moisés la establece, lo que hizo la ley fue agravar la condición del hombre, hacer que su pecaminosidad surgiera de una manera impresionante, que fuera más notorio el pecado de lo que era antes de que hubiera la ley. Por supuesto que había pecado antes de la ley, pero la ley hizo que saltara a la luz, que se hiciera muy evidente. Y por supuesto, estas son las cosas que el Señor hace
las estrategias de Dios para que el ser humano lo busque con intensidad, porque cuando se manifestó esa maldad, cuando el hombre entendió que no había oportunidad de salvación para él, empezó a anhelar en su corazón a un redentor. Y ahí es donde aparece Cristo Jesús, trayendo alivio, trayendo reposo para el corazón de una persona que está separada de él. Entonces allí en la cruz anula esa acta que nos era contraria, despoja a los principados y a las potestades, y dice la escritura que los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No dice, qué tremendo que él haya exhibido, dice, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una figura de exhibir públicamente a los enemigos, que es una figura que nos va a dar mucha claridad de lo que sucede en la cruz. Es una historia que está en Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, del versículo 20 al 27, declara: y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Mira esta figura: Josué entra con fuerza, con mucha potencia, a poseer la tierra que el Señor les había entregado. Y con estos 5 reyes los hizo acostar en el suelo, y vinieron todos los hombres del pueblo de Israel a pisarles el cuello. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué esto? Y el Señor a través de esto, Josué a través de esto, les estaba infundiendo aliento, les estaba infundiendo señorío, les estaba impartiendo fortaleza sobre sus enemigos, demostrándoles que Dios les había entregado potestad a ellos sobre todos esos pueblos, sobre todos esos reyes, sobre toda esa potestad que había en la tierra de Canaán. Es una manera de él decirles: ustedes ahora son los que van a entrar a poseer esta tierra, y miren que es cierto que ustedes tienen potestad y autoridad sobre ellos. O sea, los exhibió, y Josué los exhibió, y la razón por la cual él los exhibe de esta manera es que les declara: para que no les tengan miedo, para que no les tengan miedo. Entonces, cuando miramos este evento en Josué y lo relacionamos con lo que sucedió en el Nuevo Testamento, especialmente con esta cita que acabamos de leer de Colosenses, declara que él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, es una figura como Josué le infundió aliento a su pueblo para que ellos no temieran a los enemigos y se enseñorearan sobre ellos. Ahora Cristo nos está enseñando, los está exhibiendo públicamente para decirnos a nosotros: yo les he dado poder, yo les he dado autoridad, yo les he dado potestad para que ustedes no teman al mundo de las tinieblas, para que ustedes no teman al diablo. Por eso esta enseñanza es importante, en el sentido de que
Hablábamos hace 8 días de no oír al diablo. La gente se presta consciente con escuchar las artimañas que el enemigo levanta para engañar a un pueblo y desviarlo de los caminos del Señor. Pero la iglesia no ha sido puesta para relacionarse con los demonios, no ha sido puesta para tener coinonía con ellos, para dejarse tentar por ellos, para dejarse llevar por esa maldad y esa iniquidad, sino para que ponga el pie sobre el cuello de ellos, no porque nosotros independientemente tengamos poder, señorío sobre ellos, sino por el poder y la potestad que hemos recibido de parte de Jesucristo. Por eso declara la escritura, es en el nombre de Jesucristo. No porque seamos nosotros los fuertes, los valientes, no, nada de eso. Es porque Él es el Señor sobre todas esas potestades, sobre toda esa maldad. Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los exhibió delante de quién, de nosotros, para como Josué lo hizo con esos 5 reyes, les dijo, písenles el cuello, pónganles el pie en el cuello para que ustedes se den cuenta que esa gente no tiene ahora poder, la potestad ha sido quitada de ellos, como Josué lo había declarado 40 años atrás. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida en el primer recorrido que ellos hicieron por Canaán, Josué y Caleb vinieron con ese reporte y Josué les dijo a ellos, no los temamos, Dios se ha apartado de ellos, con nosotros está el Señor. Dios los va a entregar en nuestras manos. Ya Josué lo había declarado 40 años atrás. Por eso la iglesia no puede temer a los demonios. Hay gente que le teme a la oscuridad, él tiene miedo de que se aparezca algún espíritu inmundo, que se le aparezca una cosa rara. Pero mira, el Señor los exhibió públicamente para que no les temamos, declara Josué, no les teman. La autoridad ha sido puesta sobre nosotros. Ellos no tiemblan, por supuesto, ante un ser humano. Ellos tiemblan ante la presencia del Señor. Pero si tú le das mucha importancia a los espíritus, ellos se van a enseñorear sobre tu vida. Y la comida típica de un demonio, lo que pide un demonio diariamente para comer, de lo que se alimenta, es del miedo de la gente. Ese es como decimos nosotros acá, el corrientazo de los espíritus, lo que almuerzan todos los días. El miedo de la gente alimenta su señorío sobre las personas. Un demonio se entrona sobre la gente que tiene miedo y los seduce y los derriba en todas las áreas de su vida. Esto es tremendo. Recuerdo en alguna ocasión que estaba adorando a Dios en la madrugada, tenía ahí mis manos alzadas al Señor, estábamos en un momento hermoso y veo que detrás se para un demonio como de 2 metros de alto y tenía una mano que en su mano eran como unas cuchillas. Hay un personaje de una película de terror que tiene una mano así con la que despedaza a la gente. Esos personajes que aparecen en las películas de terror salieron del mundo espiritual, salieron del mundo espiritual. Y ese demonio pone la mano sobre mi cabeza. Y yo estoy adorando en ese momento y empieza a entrar un hielo tremendo en mis pies que me llegó hasta las rodillas. Normalmente cuando se manifiestan esos demonios se siente eso. Se siente un frío intenso, es como una corriente helada, como cuando uno entra a un cementerio de pronto, cuando está en un cementerio, es una corriente helada, es un frío penetrante que paraliza. A veces se sienten, como decimos nosotros, escaramucia, que se le erizan los vellos de la piel. Eh, en otras ocasiones se siente un silbido muy fuerte en el oído. En otras ocasiones hay como una perturbación en los pensamientos tremenda. Esa es una manera de nosotros leer lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el mundo espiritual. Y entonces ese espíritu se para detrás de mí y pone su mano sobre mi cabeza y por supuesto en ese momento yo pensé, donde baje la cabeza, donde baje la mano, perdón, me va a volver mortadelas este espíritu. Esos demonios tienen mucha fuerza. Y ahí hay que tomar una decisión. O empiezo a pensar en temor,
temor de que ese espíritu me iba a matar, o sigo en mi espacio de adoración con el Señor. Y lo que pensé en ese momento fue, pues, si esta cosa me mata, pues que me mate aquí adorando al Señor, si es que a eso vino. Si es que a eso fue enviado, entonces que me mate, pero que me mate aquí adorando al Señor. Y levanté un poco más mis manos y me entregué a adorarlo más. Y me olvidé de que ese espíritu estaba ahí. Y en segundos ese demonio desapareció. Porque el miedo alimenta a los espíritus inmundos. Por eso ellos son exhibidos públicamente por el Señor. Son puestos allá en la cruz, los exhibe públicamente declarando, ustedes pónganle el pie en el cuello a ellos. Y no me refiero a esos ejercicios a veces un poco extraños que hace la gente de decir que pisa al diablo, que te piso y que te piso y le da patadas al suelo y todo eso. No, no se trata de eso, se trata es de ser conscientes de la autoridad que se nos ha sido delegada para reprenderlos, para echarlos fuera, para declarar sin poder el mover que ellos traen sobre muchos lugares. Entonces por eso declara, el Señor nos entregó esa autoridad y esa potestad para que nosotros ahora la ejerzamos de parte de Cristo Jesús. Entonces Cristo los exhibe en la cruz del Calvario. ¿Qué estaba mostrando el Señor? Estaba mostrando su victoria sobre ellos para que nosotros no los temamos, para que no nos dejemos manipular por ellos, para que ellos no ejerzan potestad sobre nosotros, sino que nosotros ejerzamos autoridad y potestad sobre ellos. Recuerda que en Mateo, en el capítulo 28, del 18 al 19, Jesús nos entrega una comisión. Vamos a mirar allá Mateo 28. Y Jesús les declara a ellos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, toda autoridad, todo dominio, todo gobierno, toda potestad fue entregada a Jesucristo. Y dice, vayan y hagan discípulos. Les he abierto el espacio, les he abierto el camino para que ahora vayan ustedes por una multitud que el Padre tiene preparada para que lo reciba, para que reciba su Santo Espíritu, para que sean hechos hijos de Dios, para sacar una generación del mundo de las tinieblas para que sea trasladada al reino de su amado Hijo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, hemos recibido una comisión de parte del Señor. El Señor que adquirió todo ese dominio y esa potestad, ahora nos envía en su nombre. Nos abrimos brecha en medio de todo esto que está sucediendo. Nos abrimos brecha y vamos en el nombre de Jesucristo para traerle al Padre lo que Él ama. Gente, Dios ama a la gente. Recuerda lo que dice Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Marcos, en el capítulo 16, en la comisión, aquí la complementa también el Señor. Esto fue lo que se recibió en la comisión. Se complementa la de Mateo, se complementa también esta, se complementa la conversación que ellos tuvieron en la última cena, que lo menciona Juan específicamente. Marcos 16, del versículo 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Dentro de lo que la iglesia hace es que echa fuera a los demonios, dice ahí ese versículo. Por eso no te puedes poner de amigo con las tinieblas, con los demonios, no puedes estar obedeciéndolo, dejarte llevar por sus insinuaciones, por su tentación.
Tú tienes que permanecer en la autoridad que Jesucristo te ha dado para que los puedas echar, para que puedas echarlos fuera. La gente está oprimida por demonios, la gente tiene espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, demonios que oprimen, que confunden la mente, que traen pensamientos perturbadores, que enloquecen nuestra generación. Tenemos en este tiempo una generación con una tendencia muy alta al suicidio, muy alta a la locura. El enemigo está oprimiendo a nuestras personas y nosotros como iglesia hemos sido llamados para traer bálsamo, para traer refrigerio en medio de ellos, para traer salvación a estas almas, a estas vidas. En el capítulo 6 de Marcos, en el capítulo 6, versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mira qué tremendo. Y en el versículo 13 también lo declara. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Qué bueno, qué hermoso que la iglesia pueda entender las palabras de Dios. Cuando hace 8 días hablábamos de que Eva se prestó a una conversación con la serpiente y por supuesto Adán se prestó para traicionar al Señor, ellos no se alcanzaron a imaginar la devastación que venía sobre sus vidas y la devastación que venía sobre nuestra humanidad. Porque a ellos les cambió desde la cabeza hasta los pies, les cambió todo, les cambió su manera de ver a Dios, su pensamiento, su inteligencia, cambió absolutamente todo. Romanos capítulo 3 da una radiografía impresionante de lo que sucedió con el ser humano. Dice: no hay quien busque al Señor, no hay quien entienda. Todos a una se extraviaron. El ser humano perdió su capacidad de decidir, su inteligencia, su capacidad de entender las cosas de Dios desaparecieron. Una cosa tremenda. Y la iglesia en este tiempo no se puede prestar para lo mismo. Si sabemos en qué va a parar el juego del diablo, porque vamos a participar de esa misma traición, de esa misma conversación que tuvo Eva y que tuvo Adán con la serpiente, que devastaron una generación. La iglesia tiene que salir de ese círculo de maldad, de estar escuchando demonios y de estar prestándose para ser seducidos y tentados a través de tantas cosas que el enemigo trae. La iglesia tiene que estar apartada para que conserve su dominio, su autoridad. Mira, Josué no hizo alianza con ellos. Josué les pisó el cuello, los crucificó, los exhibió públicamente. Los reyes en la Biblia que establecieron comunión con otros reyes perversos recibieron castigo para sus vidas. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Acab perdona la vida de aquel rey que le estaba haciendo la guerra a Israel y cómo el Señor envió a un profeta diciéndole que él iba a recibir una sentencia por esto. O sea, nosotros debemos apartarnos para el Señor y estar del lado de Dios, no del lado de las tinieblas. La iglesia tiene que definir el corazón porque hemos sido llamados es a reprender las obras de las tinieblas, no a participar de ellas. Cuando me presto para el pecado, cuando presto mi cuerpo, cuando dejo que mi cuerpo sea llevado a la maldad, al engaño, me estoy haciendo parte de las tinieblas. Cuando murmuro, cuando odio, cuando critico, cuando juzgo, estoy prestándome para perder esa autoridad y esa potestad que el Señor me ha entregado. ¿Con qué autoridad una persona va a echar fuera un demonio si está entregado a la maldad, si está murmurando, si está en rencilla, si está en pleito, si está maltratando a su esposa, si está haciendo lo indebido delante del Señor? Por supuesto que no va a tener la fuerza, el poder, el señorío sobre las tinieblas como debería tenerlo. En Hechos de los Apóstoles, unos hombres, los hijos de Exebas, van a echar fuera un demonio y ese demonio los golpeó. Les dijo, porque ellos les decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, y ellos pensaron que eso era lo máximo y no, el demonio los atropelló de una manera impresionante diciendo: yo sé quién es Jesús, también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No había autoridad, no había dominio en ellos
como para echar fuera a ese demonio, porque no le estaban caminando al Señor como deberían hacerlo. Entonces la iglesia pierde mucha fuerza cuando se entrega al pecado. Por eso tenemos que salir de en medio de ellos, dice la Escritura en Corintios, no tocar lo inmundo para que el Señor nos reciba y para que cuando tú des una orden a un demonio de que salga de una persona, ese demonio salga en ese momento. Porque de lo contrario, tú vas a tener ahí un espíritu inmundo que se va a burlar de ti en tu propia cara, que te va a avergonzar, que va a tener a esa persona en cautividad. Entonces mira que hemos recibido esa comisión de echarlos fuera. Nos dio autoridad el Señor sobre los espíritus inmundos. Recuerda que estos demonios surgieron de una rebelión. Los demonios surgieron de una rebelión. En Ezequiel capítulo 28, cuando habla acerca de Lucero, Ezequiel 28, quiero hablar un poco acerca de esto como para traer luz a la iglesia y que la iglesia no se esté prestando para dejarse llevar por ese mundo de las tinieblas. En Ezequiel 28, del versículo 12 en adelante, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está hablando acerca de un lamento, una endecha es un lamento. Dice sobre el rey de Tiro. Había una región con este nombre, la región de Tiro, y tenía un rey. Y se levanta una protesta, un lamento contra el rey de Tiro. Y en la manera en que vamos leyendo nos damos cuenta que la persona a la cual se refiere no era precisamente el rey natural que había sobre Tiro, sino que está hablando acerca de otro personaje, porque ahí empieza a declarar, tú eras el sello de la perfección. Y por supuesto sabemos que el rey de Tiro jamás fue el sello de la perfección, no el rey de esa región. Y más adelante menciona, tú querubín grande y protectora. O sea que cuando nosotros leemos al profeta Isaías y el profeta Ezequiel, tenemos que leerlo con cuidado, con mucha atención, porque estos dos profetas tienen la capacidad, como, a ver, lo voy a comparar con un avión. Está en el aeropuerto y empieza a andar normal ese avión, normal, y cuando menos piensa se elevó y está bien alto, bien alto. Y el profeta Isaías y Ezequiel son así. Empieza desde la tierra y cuando menos piensas te tienen en el tercer cielo. Debes tener cuidado cuando los leas, estar orando, pidiéndole revelación al Señor porque son demasiado interesantes, son muy, como digo yo, volados. Cuando menos piensas te están hablando de cosas tremendas. Y aquí está hablando acerca de ese querubín grande y protector. Me llama la atención que antes de la rebelión dijera que era protector, un ser, cómo se distorsionan los llamados, cómo se pervierten los llamados y cómo el diablo hace eso. Eh, Coge a una persona e intenta arrancar el propósito divino de Dios sobre esas vidas porque él mismo dejó su lugar de dignidad, declara Judas. Dice que ellos abandonaron su morada, su lugar de dignidad. Él no quiso ser esto, no quiso ser el querubín grande y protector, sino que se convierte en un ser de destrucción. La escritura dice vino a robar, a matar y a destruir. Dice que hasta que se halló en él la maldad, y esa maldad no la especifica el profeta Isaías en el capítulo 14 del versículo 12 al 14, declara cómo tú caíste del cielo, le menciona a Lucero, porque él quiso, dice, subiré, levantaré mi trono, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Todo lo que él expresa en esos textos
está en primera persona. Él no está mencionando a Dios, él no está mencionando al Padre, él está hablando solo de sí mismo. Lo que Lucero está planeando es vivir una vida separada de Dios. Entonces, cuando ligamos esos dos textos, el de Isaías 14 y Ezequiel 28, entonces ya sabemos cuál fue la maldad de Lucero. Hasta que se halló en ti la maldad. ¿Qué maldad? Que quiso vivir una vida separado de Dios, independiente del Señor. Y la escritura declara, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Y qué especial que el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, cuando menciona la maldad del pueblo, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí, Jeremías 2:13, fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, piensa, ¿cuántas maldades habían en el pueblo de Israel en los días de Jeremías? Tanto que ya estaban sentenciados para ser entregados en manos de sus enemigos. Había fornicación, había idolatría, había extorsiones, habían secuestros, había muerte. Estaban las mismas reformas tributarias que tenemos hoy por hoy. Había un yugo impresionante sobre el pueblo. ¿Cuántas maldades? Muchas. ¿Cuántas menciona Dios? Dos. Dice, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas. De esas dos se derivan todas las demás, porque una persona separada de Dios se vuelve como un demonio, un ser extraño, un ser perverso. Entonces, mira que el Señor está declarando que la maldad del ser humano es una, y es haberlo dejado a Él y haberse refugiado en lo que no alimenta, en lo que no nutre el corazón del ser humano. Esa es la maldad de nuestra humanidad. Entonces, cuando se menciona que se halló maldad en este ser, esa es la maldad, que quiso vivir separado del Señor. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, que hubo unos ángeles, dice, que pecaron. Algunos de ellos están en prisiones. El Señor los dejó en cautividad y se van a soltar para los días de los juicios finales, porque tienen una gran capacidad destructora. Cuando leemos en Apocalipsis, menciona eso, que salieron del lado del río Éufrates 4 demonios y cada uno con un ejército impresionante. Demonios con una gran capacidad destructora. Si estuvieran sueltos en este momento, mejor dicho, son reservados para los últimos momentos de los juicios que el Señor va a desatar sobre la tierra. Y en Judas, en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día. O sea, cuando dice que no guardaron su dignidad, son ángeles que no conservaron su lugar en el Señor, que abandonaron su morada, que dejaron su lugar de autoridad, su posición de honor, el lugar que el Señor les había entregado junto a Él. Ellos abandonaron esa posición de dignidad, quedaron convertidos en espantos, como lo declara Ezequiel capítulo 28, hablando de Lucero, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos estos seres malignos que rodean nuestra humanidad surgieron de una rebelión, la rebelión de Lucero. ¿Y cuál es la actividad de todos estos demonios? Te estoy hablando esto para afirmarte en la enseñanza de hace 8 días de no tengas conversaciones con los demonios o con el diablo si no quieres terminar en un problema grande. En el Evangelio de Juan vamos a mirar la actividad que tienen todos estos espíritus. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44 dice,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la actividad del diablo junto con sus demonios, según Juan 8:44, es matar y mentir. Matar y mentir. Porque hay tanta muerte, tanta destrucción en la tierra. El diablo está ejerciendo su poder sobre la gente. ¿Sobre qué gente? Sobre las personas ignorantes, sobre aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor. Matar y mentir. Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos aquí que la actividad de ellos es engañar. Dice, fue lanzado, el cual engaña al mundo entero. Juan 8, matar y mentir. Apocalipsis 12:9, engañar. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí menciona que la actividad de ellos es tentar. Imagínate que en Mateo capítulo 4 el diablo vino a tentar nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor del universo, el Creador del universo. Y el diablo vino a tentarlo. Imagínate si se arriesgó a tentar al Señor, lo que puede hacer con las personas que están lejos de su presencia, en las cuales sí hay mucho de donde agarrar para tentar. Efesios capítulo 6, versículo 16, Efesios 6, 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que el maligno lanza dardos, dardos de fuego a la mente, a los pensamientos. Ahí él empieza a hablar, a lanzar esos dardos para entontecer a la gente, para quitarle fuerza, para debilitarlo. Pensamientos de muerte, de suicidio, pensamientos de adulterio, pensamientos de depresión, de caos, de confusión, pensamientos perturbadores que empiezan a quitarle fuerza a las personas para apartarlas del Señor y dejarlos débiles, para que el enemigo pueda ser presa de ellos. Y también traen enfermedad. Entonces matan, mienten, engañan, tientan, lanzan dardos, traen enfermedad, como es miremos allí en Job, en el capítulo 2. Job capítulo 2, versículo 7, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, mira lo que hace el diablo. ¿Cómo vamos a tener conversaciones con este personaje y con sus secuaces? Si ya estamos mirando todo lo que hacen, todo ese mundo perturbador que traen, la iglesia por supuesto no se puede prestar para tener una amistad o para tener una coinonía con ellos. ¿Dónde se mueven estos espíritus? Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, menciona que la gente ha sido conducida conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que esos espíritus se mueven en el aire. Aquí en Job, que lo tenemos precisamente lo estamos leyendo, cuando el Señor cita a una reunión general en el cielo, aparecen
todos sus ejércitos, y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás declara, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice el capítulo 1, versículo 7, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, según Efesios 2, se mueven en el aire. Job capítulo 1, andan por la tierra, se mueven en medio de los seres humanos. Y estos demonios entran en la gente. Imagínate eso, se meten en los cuerpos de las personas. Mira lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 3, dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Los demonios son seres en una profunda insatisfacción. Son seres en una gran desesperación. Am, Algunas personas dicen, no, pues sí, usted con lo que está haciendo, ¿cómo estará el diablo de feliz con lo que usted está haciendo? Y yo les voy a decir una cosa, el diablo nunca ha experimentado un segundo de felicidad. Por eso nosotros no podemos decir, claro, es que el diablo está feliz. No, el diablo no es feliz. El diablo es un ser en profunda insatisfacción. Es una maldad que lo consume. Es una maldad que lo perturba constantemente y a todos los demonios. Y la manera en que ellos buscan saciar su maldad es entrando en las personas. Cuando los demonios entran en el cuerpo de alguien, a través de ese cuerpo, ellos empiezan a saciar esa naturaleza que ellos tienen. Algunos son como una naturaleza de muerte, ¿sí? Algunos traen ansiedad, algunos traen pecados sexuales, y esa es la manera como esos demonios se sacian en esa iniquidad. Utilizan cuerpos de hombres para llevar a cabo sus planes y para alimentarse. Si la gente no se pusiera de acuerdo con los demonios, jamás ellos tendrían capacidad de ejercer poder sobre la tierra. Porque para que los demonios puedan actuar, se necesita un común acuerdo entre ellos y el ser humano, que eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3. El demonio, por qué entró a tener tanta autoridad y tanta potestad? Porque Adán se la entregó. Por eso cuando Satanás tienta a Jesucristo, le dice, si tú postrado me adoras, yo te voy a entregar estos reinos de la tierra y la potestad de ellos, porque a mí me ha sido entregada esa autoridad, esa potestad. Y entonces uno dice, ¿quién se la entregó? Por supuesto no era Dios. Dios no le iba a entregar la autoridad del mundo a Adán, perdón, al diablo. ¿Quién le entregó esa potestad? Adán. Voluntariamente se la entregó a Satanás. O sea, para que los demonios puedan operar sobre la tierra, tienen que tener coinonía, tienen que tener unidad con el ser humano. Por eso en Efesios, cuando el apóstol Pablo hace una exhortación acerca de esto, dice, no tenemos lucha contra seres de carne y hueso, tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hombres que se prestaron voluntariamente para tener unidad con los demonios y ejercer esa maldad y digamos, sí, toda esa maldad sobre los seres humanos, que es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque la gente tiene amistad con los espíritus inmundos. Qué tremendo es esto, que siendo un mundo de tanta iniquidad, de tanta perversión, el ser humano decida voluntariamente ligarse a ellos. Los testimonios que hemos escuchado de personas que practicaron la brujería, el santerismo, todos ellos habían recibido una promesa del diablo, y es de ejercer autoridad con él, de que él les iba a entregar poder, dominio, gobierno. Y cuando el Señor los rescató de las tinieblas, ellos pudieron entender que el diablo, o sea, jamás tiene como cumplir una de sus promesas. El diablo es engañador, es mentiroso. Imagínate tú hacer negocios sobre esta tierra con la persona
más estafadora de la tierra y pensar que te va a ir bien. Por supuesto que no, por supuesto que no. Por eso, mira, hagámonos al lado de la luz. No tengamos nada que ver con las tinieblas para que podamos ayudar a nuestra generación. Tenemos una generación que está muy oprimida y la esperanza para ella es la iglesia. Solo la iglesia puede traer esa autoridad del Señor sobre la tierra para librar a todos los oprimidos por los demonios. Entonces, estos espíritus inmundos entran en la gente. En Marcos, en el capítulo 5, nos menciona la historia de un hombre que vivía en los sepulcros y dice que estaba tan endemoniado, los demonios rompían las cadenas con las cuales lo ataban, se golpeaba a sí mismo con piedras y doblegaba a cualquiera que quisiera dominarlo o encerrarlo. Los demonios son muy fuertes, por eso es que a veces cuando traen a personas endemoniadas, vemos personas que son pequeñas, aún niños, jovencitos tenidos por 4 y 5 hombres gigantes que no son capaces de contener la fuerza de un demonio de esos. Ese hombre, cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, no le contestó el hombre, le contestó el demonio. Mucha gente suele preguntarle a los demonios cómo te llamas en los procesos de liberación. Pero yo te voy a decir una cosa, nunca charles con un demonio en una liberación. Empiezan a preguntarles, ¿y cómo te llamas? ¿Y de qué región vienes? ¿Y cuál es el número de tu cédula? ¿Y cuál es tu apodo? Empiezan a preguntarle cosas a un demonio cuando dice que son mentirosos. Te acabo de decir, matan, mienten, engañan, tientan, lanzan dardos, traen enfermedad. ¿Qué vas a conversar tú con un ser de esos? ¿Cómo le vas a preguntar cosas a un demonio? Él te va a dar, él te va a distraer y si puede te va a tener ahí 24 horas hasta que te va a fatigar y te va a quitar toda la fuerza. Los demonios no son para charlar con ellos. A los demonios hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo entró? Como haya entrado. ¿Y qué día entró? El día que haya entrado. Y si tú necesitas saber algo, no se lo preguntas al demonio, se lo preguntas a Dios. Se lo preguntas a Dios, porque a través de las palabras de ciencia, Dios te va a decir qué género de espíritu es, qué puerta se abrió en esa persona como para que ese demonio estuviera ahí. Bueno, este tema de la liberación tal vez tengamos después una enseñanza acerca de esto, pero este hombre, cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, no le responde el hombre, sino que le responde el demonio, y así Jesús le está enseñando a sus discípulos el grado de opresión demoníaca en el que estaba ese hombre, de tal manera que había perdido totalmente la conciencia. Ya no hablaba el hombre, hablaban los demonios que estaban en él. Y en Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. O sea, vemos que los demonios viven en la gente. En esta tenía 7. Ese hombre Legión, que se llamaba Legión, Legión era mínimo un grupo, los romanos llamaban Legión a un escuadrón mínimo de 100 soldados. Entonces imagínate cuántos demonios estaban en ese hombre para que él dijera, me llamo Legión. Entonces los demonios entran en las personas y también entran en los animales. Miremos en Mateo capítulo 8, del 31 al 32 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Perecieron en las aguas. O sea que ellos se meten en los animales para también llevar a cabo su maldad o para saciarse de alguna manera, porque son seres espirituales. De manera que para poder saciarse tienen que buscar un medio natural. Y por supuesto el medio natural es este que yo les estoy mencionando. Y en algunas ocasiones, para tu sorpresa, se meten en objetos, en cuadros, en artículos de adivinación, en amuletos, en piedras, bueno, todo lo que se utiliza en la parte de la agorería, se meten ahí y desde ahí seducen y oprimen
a las personas. Entonces, qué tremendo este mundo. Mira, mira todo este mundo de maldad. Y te lo estoy explicando es para que tú tomes la decisión de nunca más vas a oír a un demonio y nunca más vas a tener una charla con un espíritu. Te voy a dar algunos géneros de demonios que menciona la Biblia y te voy a decir las citas para que tú las puedas buscar en tu casa. En Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18, dice que Pablo echó de una jovencita un espíritu de adivinación. O sea, son demonios, las personas que leen las cartas, que el tabaco, que el tarot, esas personas que están ahí tienen demonios de adivinación. Frecuentarlos es salir de un lugar de esos en grandes opresiones espirituales. Lucas capítulo 13 del 11 al 16 menciona que el Señor echó fuera un espíritu de enfermedad. En Primera de Reyes, en el capítulo 22, del versículo 21 al 23, cuando se está tomando la decisión acerca de cómo iba a morir Acab, dice que hubo una reunión en el cielo y un espíritu salió y se puso delante de Dios y le dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Así que hay demonios, hay espíritus de mentira. Cuando entran en una persona, lo ponen a mentir. Hay gente que está adicta a la mentira. Cuando una persona miente porque sí, porque no, es muy posible que tiene viviendo ahí en su cuerpo a un espíritu de estos, un espíritu de mentira. También hay demonios de error, lo menciona Primera de Juan, si quisiera leer esta cita, Primera de Juan capítulo 4. Este tema es profundo, es muy extenso. Hay muchas cosas que debemos aprender acerca de este mundo para que no seamos engañados. Primera de Juan 4, versículo 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que este espíritu engaña, trae falsas doctrinas, trae herejías, se levanta en blasfemias contra el Señor, apartando a las personas del propósito divino que el Señor tiene con todos nosotros. Y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, espero que sean muy juiciosos estudiando estos textos y analizando lo que estamos hablando porque es muy importante para que no caigamos en un engaño tremendo, porque el enemigo utiliza muchas estrategias y es amigo número uno de ponernos a los unos en contra de los otros, para que así abramos puertas espirituales para que él pueda entrar a devastar con toda su fuerza. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 12 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice, envía un poder engañoso. El diablo maneja un poder de engaño impresionante. Y nosotros debemos estar orando bastante para no ser engañados en este tiempo, porque es una advertencia que Cristo Jesús hizo. Dice que el nivel de engaño sería tan alto que el diablo engañaría, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Así que mira lo tremendo, vamos a guardar nuestros corazones. No estamos para ser amiguis del diablo.
Estamos es para lo que hizo Josué. Trajo a todos los hombres, hizo que les pusieran el pie sobre el cuello y luego los colgó en maderos, exhibiéndolos públicamente, diciéndoles, no les teman. Y el Señor los exhibió públicamente para decirnos a nosotros, no les teman, no se dejen engañar por ellos, no se presten para su maldad. Y recuerda, quiero recordarte estos textos de la comisión del Señor donde declara Mateo 16 que en su nombre nosotros echaríamos fuera a los demonios. Los demonios, con todo lo demonios que son, tiemblan ante la presencia del Señor. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19, declara Santiago, no es 1:19, miremos el 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen y tiemblan ante el Señor. Sabiendo esto, entonces ya cuando vamos en el nombre de Jesús, sabemos que esos demonios no tiemblan ante el hombre. Ellos tiemblan es ante el señorío de Cristo y nosotros somos embajadores de nuestro Señor. Y quiero recordarte ese texto de ese endemoniado que te hablaba hace un momento, porque cuando ese endemoniado vio a Jesús, dice que corrió y se arrodilló ante él. Quiero terminar con ese texto para estimularte, para decirte, los demonios tiemblan ante Jesucristo. Por supuesto no ante las personas, pero sí ante Jesucristo, el Señor al cual nosotros servimos, al cual nosotros invocamos su nombre sobre este mundo de las tinieblas. Marcos 5, versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Te voy a leer el versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira lo tremendo. Te estoy dando esta enseñanza para que tú sepas que el Señor nos ha concedido autoridad sobre las tinieblas. Por eso no te hagas amigo del mundo, no seas amigo de los demonios, no seas amigo del mundo de las tinieblas. Somos amigos de Dios, somos sus hijos y ejercemos su autoridad sobre ese mundo perverso para que la gente pueda ser libre para correr al Señor. Quiero bendecirte en el nombre de Cristo Jesús y quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, a tus hijas. Bendigo, Señor, cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Declaro su vida para la gloria de tu santo nombre y clamo para que tú le libres de todo temor, para que tú le libres de todo poder de engaño, para que tú los revistas de unción, de poder, de autoridad, para llevar a cabo tu obra, Señor. Tú nos has puesto sobre esta tierra como instrumentos de bendición. Tu palabra lo declara que somos sal y que somos la luz, Señor. Tú nos has puesto para ir en tu nombre y traer libertad a los cautivos, Señor, para traer a un pueblo delante de tu presencia para que te honre y glorifique tu santo nombre. Padre, yo bendigo esta generación, la declaro para la gloria y la honra de tu santo nombre. Declaro sin poder toda amenaza, declaro sin poder toda voz de confusión, declaro sin poder todo aquello que se levanta contra el conocimiento tuyo en estos corazones. Y declaro este pueblo fuerte, aguerrido, esforzado, valiente, para ser conforme a tu santa y a tu perfecta voluntad. Padre, nosotros te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y recuerda esto, Dios nos ha puesto para traer libertad a un pueblo, para ir en su nombre y traer libertad a un pueblo que le está esperando con los brazos abiertos. Muchas y muchas bendiciones.